Evangelio según el apóstol Mateo. Mateo capítulo 9, verso 17. Gloria al Señor. Bueno, dice así: ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Tengan la bondad de sentarse. Esta mañana voy a predicar la palabra del Señor y he titulado a este tema Odres del vino nuevo. Y yo creo que podemos aprender algo acerca de estos odres que habla la Biblia. Y claro, en ocasiones hay cosas que no las encontramos directamente en la Biblia, como es el proceso de elaboración. Y claro, yo fui a buscar referente a esto y me encontré con unas cosas bonitas y aprendí que el odre era una especie de bolsa hecha de piel de animales, bien fuese una cabra o una oveja, y a veces de los mismos bueyes, los cuales obviamente para poder hacer de allí el odre, el animal era degollado, se le retiraba la piel con mucho cuidado para no irla a dañar, y luego se pasaba por un proceso de curtido, curando su piel con sal para que la piel fuera blanda y permitiera todo el proceso. Luego se cosía dejando siempre una sola abertura. Creo que por ahí está una imagen que yo le mandé al hermano. Esa es una de las imágenes más representativas que encontré. Me encontré con esa imagen. Ahí está el odre hecho totalmente en cuero, cosido y con una abertura. Ya nosotros pues sabemos que hoy en día estas botellas son el reemplazo de esos antiguos odres, porque era lo que había en la antigüedad. Pero yo me imagino que los que se inventaron eso, algunos dirían, uy, la ciencia ha aumentado, ha aumentado la ciencia. Y era algo hermoso, ¿cierto? Algo muy hermoso. Y tenía una particularidad que si la piel no estaba bien curtida, el líquido adentro tendía siempre a adquirir sabores desagradables. O sea que, por lo general, pues estos odres eran usados para transportar líquidos, agua, vino y leche. Y todo eso es bonito, porque pues significa que ese odre, antes de ser un odre, pues era parte o era un animal, era un ser vivo que servía para arar el campo, o servía, si era una cabra, para dar su leche, para dar su queso. Bueno, era un elemento importante, era un animal que cumplía una función vital. Pero después seguía cumpliendo otra función vital. Y hemos tomado este pasaje bíblico que lo hemos leído muchas veces y no podemos dejar de mirar que dentro del contexto más cercano a este pasaje bíblico está el verso 14 en adelante, donde vienen a él algunos discípulos de Juan el Bautista diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En otras predicaciones que hemos tomado acá, yo he dicho que los discípulos en particular, ellos no tenían una práctica como tal de oradores, ni tampoco de muy ayunadores. Y eso se evidencia fácilmente en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros no recordamos que algunos de los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar? Uno dice, bueno, ¿será que no sabían orar realmente? En otra ocasión los vemos encartados con un demonio. No pudieron echar el demonio. Y Jesús les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los voy a soportar a ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes les falta oración y ayuno. Otros dijeron por ahí: Señor, auméntenos la fe. Entonces hay evidencias bíblicas de que estos discípulos de Jesús, aunque siendo judíos, el Señor los llama, ellos no tenían todavía desarrollada en sus vidas unas prácticas comunes de orar, de ayunar. No tenían un amplio conocimiento acerca de lo que era la fe,
Y el Señor los coloca a ellos en el contexto del esposo o de la fiesta de boda más bien. Y dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No hay alegría, hay fiesta. Y Jesús está respondiendo a los discípulos de Juan y les está diciendo, yo aquí tengo todos estos discípulos que los tengo como en la fiesta, los tengo en el mejor momento de sus vidas. Ellos no necesitan tanto esfuerzo, porque en la fiesta está la mesa servida y todo está dispuesto. Si ellos se enferman, yo les sano sus enfermedades. Ahí está el ejemplo de la suegra de Pedro, que el Señor se la sanó. Si ellos tienen hambre, yo les multiplico los peces, los panes. Si ellos tienen cualquier necesidad, ahí estoy yo, porque yo soy el esposo. Ellos no tienen necesidad en este momento. Pero vendrá un día cuando el esposo les será quitado y entonces ellos aprenderán muchas cosas. Allí les será quitado y entonces ayunarán. Uno dice a veces, bueno, ¿será que el ayuno es algo que nosotros lo tenemos que hacer solamente porque lo necesitamos? Porque hay que pedirle a Dios por algo, porque hay que pedirle al Señor en ruego y oración por una petición explícita. El Señor dice, ellos no tienen en este momento tanta necesidad porque están de fiesta, pero vendrá un día cuando tendrán que ayunar y tendrán que buscarme más de seguido. Nadie pone, dice el verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Entonces, hemos varias veces tomado ese texto bíblico para poner de ejemplo varias cosas. Una es que la ley como tal no pudo cambiar al hombre, no pudo transformarlo, porque la ley de Dios de alguna manera fue como ese remiendo de paño nuevo sobre el vestido viejo. Un vestido viejo ya a punto de rasgarse, no aguanta, las costureras de acá saben eso, ¿cierto? No aguanta un remiendo de una tela nueva, porque por donde le meta la aguja y sale, por ahí se va, por ahí se rasga. Todo esto tiene unas implicaciones especiales dentro de la vida espiritual, porque Jesús estaba buscando en sus discípulos, en sus recién convertidos, Él estaba buscando algo especial, y es que ellos pudieran ser odres nuevos para que pudieran durar más. Entonces muchos de los llamados que han sido de Galilea, que han sido en ocasiones hasta desposeídos de sus tierras y que obviamente han sido permeados por una cultura pagana extranjera, el Señor los llama a la conversión, así como nos llamó también a cada uno de nosotros con nuestros diferentes problemas, dificultades. El Señor ha llamado a gente hoy al Evangelio de mucho estrato social, de muchas situaciones. El Señor nos sacó a nosotros en el momento más oportuno y hoy les podemos dar gracias a Dios, ¿cierto? Y solamente hay gratitud en nuestro corazón para con el Señor. Pero lo que el Señor buscaba con sus discípulos, con los que Él llama, es que ellos pudieran ser un odre nuevo, que pudieran ser transformados, que pudieran ser cambiados, que pudieran estar comprometidos más con la causa de Él que con sus propias actitudes carnales. En cada uno de los discípulos que son más relevantes en el contexto bíblico, podremos encontrar cosas difíciles de entender para nosotros. Podemos encontrar actitudes negativas, pero el Señor, al estar con ellos, Él quiere que ellos aprendan. Por eso los llevó al monte y allí les enseñaba. Y les dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero mira, aquí les voy a dar una nueva enseñanza. Algo que está más íntimo, algo que está más profundo, algo que lo debemos de contextualizar, algo que lo debemos de llevar a la práctica. El Evangelio de Jesús presentado a los discípulos fue práctico. Jesús, dice la Biblia, que enseñó e hizo. No solamente les hablaba, sino que les enseñaba con hechos. Sanó enfermos, demoniados, levantó muertos, hizo grandes obras, pero a la par también les estaba enseñando a ellos desde lo escritural cómo debían comportarse. O sea, Jesús siempre estuvo dándole cátedra a sus discípulos de formación. Hoy nosotros tenemos esa formación a través de la palabra.
que es la que nos forma, es la que nos estructura nuestras vidas. Y claro, como hemos dicho, nosotros todos venimos de afuera de ese mundo perverso, y al llegar aquí nos encontramos con una nueva vida en Cristo, una nueva vida que probablemente a muchos nos ha costado, ha sido difícil adaptarnos, pero nos hemos adaptado. En Mateo 26, verso 40, voy a mirar algunos textos bíblicos donde podemos ver las actitudes más comunes que procedían de algunos de los discípulos. Actitudes con C, que una vez dije aquí que actitud con C implica comportamiento. Cómo nos comportamos nosotros, cómo reaccionamos. Y estos discípulos tenían muchas dificultades, podríamos decir contaminaciones que necesitaba el Señor limpiar de sus vidas. Mateo 26, verso 40, dice que luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Y el Señor les dijo: ¿no pudisteis permanecer despiertos conmigo ni una hora? Ni una hora. Y ahí es donde el Señor les dice, más adelante en el verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Bueno, ahí el Señor no estaba estableciendo que es que usted y yo tenemos que orar una hora. Puede ser más, porque Él dice ni siquiera, o sea, una hora como mínimo. No habéis podido estar conmigo acompañándome en oración ni siquiera una hora. ¿Por qué? Porque los encontró dormidos, despreocupados. Claro, volvemos a lo que el Señor presenta. Mientras tanto que el esposo está, todo el mundo está de boda, está feliz, está contento. Y esos discípulos dijeron: qué afán de nosotros preocuparnos, que se preocupe el Señor. Probablemente lo vieron orando, porque ¿quién escribió que sus lágrimas eran como gruesas gotas de sangre? Alguien tuvo que haber escrito eso, ¿cierto? Porque lo vio, y probablemente alguno se acercó y sí, lo vio a Jesús clamando, orando, quebrantado, con sus lágrimas, pero no le importó mucho, porque no se quedó al lado de Jesús orando, más bien se regresó y se fue a dormir. Eso habla de falta de compromiso, de falta de responsabilidad, de no ver el peligro. Y Jesús les dice: ustedes tienen que aprender esto, aprendan a orar para que no entren en la tentación. Y claro, el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es débil, pero hay que someter la carne. Hermano, nosotros tenemos que aprender a someter la carne. La oración no es un don del Espíritu Santo. Algunos quisieran recibir la oración como un don, pero la oración no es un don. Ni leer la Biblia es un don, ni congregarnos es un don. Hermanos, estas son actitudes que nosotros debemos desarrollar. Usted no puede decirle: Señor, deme el don de orar. No, usted tiene que dejar la pereza y orar. Aprenda a orar, arrodíllese a orar. Marcos capítulo 9, verso 33, dice: llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué veníais discutiendo por el camino? El Señor se los encuentra y les dice: es que estaban discutiendo, discuten y discuten y discuten de cosas que no valen la pena. Todo eso es parte de la formación que Jesús le estaba dando a los discípulos. ¿Qué discuten ustedes? El texto no es amplio, no da detalles de la discusión, cómo sería, si había manoteo, si había palabras, si alguno ya tenía la mano en la espada, porque recordemos que Pedro era el hombre que facilito sacaba la espada. Como decía alguien, no, es que a mí me bautizaron, pero a esta mano no me la bautizaron. Y entonces era acerca de un hermano que le gustaba dar plan, ¿sí? Eso, el que se encontraba facilito se le enojaba y le daba plan. Y él decía: es que a mí esta mano no me la bautizaron. ¿Por qué discutís entre vosotros? Y en el contexto histórico de la palabra de Dios, muchas de esas cosas estaban en la iglesia, tanto en la iglesia de Corinto como en la iglesia de los Gálatas. Y muchas veces los apóstoles tuvieron que hablar, escribir, tratando de corregir todas esas cosas de la iglesia, porque a veces nosotros discutimos, peleamos, y en ocasiones no por cosas que realmente valgan la pena, sino por frivolidades, por cosas pasajeras, cosas que no tienen importancia. La discusión no nos trae nada bueno, nos trae peleas entre nosotros. En Lucas 9:51
Dice, como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén y envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. ¿Qué pasó? Dice acá, yo estoy leyendo esto en una versión diferente. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Esos discípulos, ¿cómo dice acá? ¿Quieres que mandemos? ¿Qué dice esta versión? ¿Quieres que mandemos? Esta versión dice, ¿quiere que hagamos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga, estos discípulos en ese momento estaban con una actitud muy arrogante. Oiga, les faltaba mucho amor. Señor, como a usted no lo quisieron recibir, no es sino que diga, aquí somos sus guardaespaldas. Si usted quiere que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma. ¿Qué le dice el Señor por allá en el verso 55? Entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Espíritu con minúsculo, no habla del Espíritu Santo. Y cuando habla de qué espíritu, está hablando de la actitud, del comportamiento de ellos. Ustedes no saben cuál es la actitud que deben de tener, porque el Señor nos enseña a nosotros unas actitudes, unos valores, unos principios de comportamiento muy diferentes. ¿Oíste que fue dicho en el Sermón del Monte? ¿Quiénes estaban allí? Estaban todos. Estaban estos mismos que dijeron, Señor, ¿quieres que mandamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Ahí estaban en el Sermón del Monte cuando el Señor les dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, ¿qué dijo el Señor? Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen, orad por los que os ultrajan. Pero se les olvidó que no era el tiempo de mandar que cayera fuego del cielo, no, era el tiempo de aplicar misericordia. Parece que les pasó lo mismo que le había pasado al profeta Jonás. ¿Por qué estaba enojado Jonás? Porque el Señor había mostrado misericordia para Nínive y Jonás tenía el recuerdo vivo, probablemente contado por sus antepasados, porque lógicamente a él no le pudo haber tocado, pero Jonás tenía el recuerdo vivo de la historia de cómo los asirios se habían portado mal con el pueblo de Israel, los habían oprimido o se habían levantado en guerra muchas veces contra el pueblo de Israel. Así que para Jonás, los asirios, Nínive era una población detestable, odiable, merecedora del juicio de Dios. Y ahora Jonás recibe el mensaje, vaya y dígales, de aquí a 40 días Nínive será destruida, pero si se arrepienten, hay perdón, hay misericordia. Ese es el evangelista que va a predicar con rabia. Ese es el evangelista que va a predicar con enojo. Ese es el evangelista que va a predicar no con amor, sino porque le toca. Él fue a decir, Nínive será destruida. Y él estaba probablemente pensando, sí, que sea destruida. Que no se arrepienta ninguno, que nadie se entregue. Ese Jonás fue tremendo, ¿cierto? Porque quería la destrucción. Y allá en el vientre del gran pez, los ácidos gástricos del pez le habían hecho tumbar su cabello. Salió calvo de allí. Y claro, el sol empezó a quemarle y un día Dios hizo surgir una planta que le dio sombra a él. Y él ahí estaba feliz. La Biblia dice que él se hizo debajo de esa planta a ver cuándo iba a ser destruida Nínive. Ya les prediqué, ya les dije, pero aquí me voy a sentar a ver cuándo Dios les envía el fuego divino, el fuego de la destrucción. Y al otro día se le secó la calabacera, él la comió un gusano y empezó a pelear, empezó a discutir, a renegar. Y el Señor le dice, ole, ¿tiene usted cuidado de esa calabacera que no la plantó, que no la sembró? ¿Tiene usted cuidado de eso? ¿Por qué llora? ¿Por qué patalea? ¿No podré yo tener misericordia de este pueblo si se arrepiente? ¿No podré yo tener misericordia de ellos? Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de Nínive, pero Dios tuvo misericordia de ellos. Por eso a estos discípulos Jesús les dice, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ellos necesitaban aprender misericordia. Probablemente nosotros también necesitamos aprender
¿Qué significa la misericordia? Porque el poder de Dios no es para usarlo en contra de nuestros enemigos, sino a favor de ellos. Por eso los dones del Espíritu Santo son... ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? No, esos son los frutos. Porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro de ciencia, al otro fe, al otro operación de milagros, al otro sanidades, al otro lenguas, al otro interpretación de lenguas. Pero usted no ve ahí entre los dones del Espíritu Santo ninguno que sirva para hacer caer fuego del cielo. No, usted ve ahí dones que se pueden ministrar a favor, a servicio. Dios así es que bendice la iglesia, con sus dones, con sus ministerios, para bendición del mismo pueblo de Dios y del mundo en el que vivimos. Dele alabanzas al Señor. Juan 14, verso 8, ahí encontramos también a ese Felipe, que es uno de los evangelistas que habla la Biblia, que después de tanto el Señor hablar, Felipe termina diciéndole: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le dijo Jesús, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido, Felipe. 3 años de ministerio. Bueno, no sabemos en qué momento exacto, si fue en el segundo año o ya en el tercer año, fue escrito Juan 14. Pero tanto tiempo indica de que ya habían recorrido con Jesús muchas aldeas, muchos pueblos, habían visto muchos milagros, habían visto muchas obras hechas por el Señor. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Y no nos puede pasar eso también a nosotros, que podemos llevar 15 o 20 o 30 años en la iglesia y no conocemos al Señor, no alcanzamos a conocer al Señor. Porque cuando nosotros obramos en contravía de lo que dice la Biblia, es porque nos falta conocer a Dios. Amén. ¿Y qué dice por allá Jeremías? Creo que 9, capítulo 9, verso 23. No se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su gran fuerza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme que yo soy Dios. Si hemos conocido al Señor, hermanos, en eso nos debemos de alabar, en eso nos debemos de sentir contentos, porque hay gente que dice: yo conocí al Señor, pero a veces sus hechos desdicen mucho, porque dicen: yo conocí al Señor, pero fuman, toman trago, sinvergüencean y dicen: yo conocí al Señor. Uno se pregunta: ¿a cuál Señor? ¿A cuál Señor? ¿O conocieron la iglesia donde se arrepintieron y fueron bautizados? ¿Sí? ¿Se acuerdan de la iglesia? ¡Ay, ese templo tan bonito! Yo fui bautizado en una pila bautismal. A mí me iban a tirar al río Cumba, pero ese río se creció. Yo me acuerdo de ese río. Pero necesitamos es conocer al Señor, conocerlo a Él. Y conocerlo a Él implica varias cosas. Yo pienso que una de ellas, que aprendamos a tener una relación con Dios personal a través de la oración. Que aprendamos a tener una relación con Dios en las experiencias con Dios. Porque cuando usted ora por un enfermo y es sano, adquiere una experiencia. Y cuando ora por un enfermo y queda más enfermo, también adquiere otra experiencia. Cuando usted ora por sus problemas y Dios lo sana y Dios le restaura y Dios lo ayuda, usted tiene una experiencia profunda con Dios. Y tenemos también esta palabra, que es el manual de vida. Ahí aprendemos. En la vida, en la sociedad, hay que pasar por la escuela, por el colegio, la universidad, donde ya uno toma una carrera afina a su criterio, a su gusto, a su deseo, y se especializa en algo porque quiere, ¿cierto? Hermano, nosotros en la carrera de la fe, en el camino del Evangelio, nosotros tenemos un solo libro para leer. Un solo libro, es la palabra de Dios. Y ahí aprendemos lo que necesitamos para la carrera de la fe. Ahí aprendemos lo que necesitamos. Claro, se debe complementar con la experiencia, con la práctica, porque si leemos y leemos y leemos, pero no lo practicamos,
nos estamos llenando de información y no está llegando más allá. La palabra necesita que llegue a nuestra vida y que nos forme. Alabado el nombre del Señor. Entonces, en estos pasajes bíblicos que hemos leído, miramos cómo estos discípulos estaban llenos de dudas, de incertidumbre, así como una demostración clara de que todavía no habían algunos conocido al Señor y no estaban comprometidos con su llamamiento. Por eso es que se hizo necesario que el Señor les dijera: quédense en Jerusalén hasta que ustedes sean investidos, llenos del poder de lo alto. Porque Pedro era el hombre de las armas, ¿cierto? Y mire, por aquí anoté varias cosas de ese Pedro. Está en Juan 18:10, el texto bíblico donde dice que Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Se la bajó de una. Ese Pedro no lo pensó dos veces. Me van a llevar al maestro. El que me sanó mi suegrita linda. No, aquí yo voy a defender a mi maestro, a mi Señor. Y sacó la espada y ¡pum! Yo no sé si esa espada iba a bajarle la cabeza al siervo, pero le bajó fue la oreja. Y eso demuestra que Pedro era un hombre colérico. En algún test que se hizo alguna vez acerca del comportamiento de Pedro, se encontró de que él era un hombre colérico o sanguíneo. Y muchas cosas más tenía este Pedro, porque se creía mejor que los demás, porque juzgaba a los demás, se quejó de que había abandonado todo para seguir a Jesús. Ese fue uno de los que dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo lo dejamos. Yo dejé ese puesto allá en la barca, yo tenía mi propia barca, mi propia red y las dejé todas allí tiradas. ¿Qué voy a obtener entonces? ¿De qué voy a vivir? Ese Pedro quería saber qué recibiría a cambio. Se distrajo mirando a la tempestad y se hundió. Ese Pedro mintió, dijo no haber conocido a Jesús, dijo no ser parte del círculo cercano a Jesús. Yo no conozco a tal hombre. Pedro era tremendo, ¿cierto? Pero después del Pentecostés, bueno, ese Pedro es la diferencia, porque ese Pedro con un solo sermón ganó 3,000. Tenemos a Tomás el incrédulo. No estaba presente cuando Jesús se apareció a los 11 discípulos. Ese fue uno de los que no estaba allí. Y claro, como no estuvo presente, cuando los discípulos le dijeron: mira, el Señor ha estado acá, nos ha visitado después de la resurrección. ¿Qué dijo Tomás? Yo hasta no meter mis dedos en sus manos y en su costado, no creeré, no voy a creer. Por eso se habla de Tomás el incrédulo, que no seamos como Tomás. Y Jesús en esa se aparece y le dice: Tomás, Tomás apenas lo ve, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Mete tu mano acá, Tomás, porque si te han dicho que yo he resucitado, aquí estoy frente a ti. No seas incrédulo, cree. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos que ver para creer. Uno ha escuchado de grandes milagros que Dios ha hecho en muchos, y hay alguien que dice: sí, será verdad eso. Claro, pues como hay tantos payasos que en la televisión salen haciendo supuestos milagros y más bien son contratados para que hagan el show del milagro, de que son paralíticos, de que son ciegos, de que son sordos, y son contratados económicamente para hacer el show, pues entonces eso está robando la fe real de las personas. Dios sigue haciendo milagros, sanidades, prodigios, grandes cosas en medio nuestro. Es más, todos los días que nosotros vivimos es un milagro. Pero hermano, mire, a pesar de todas esas cosas que uno puede apreciar de los discípulos, ellos estaban en el proceso, estaban ahí en el proceso de la formación. Dios quería que ellos fueran un odre nuevo. Por allá hay una imagen, ¿cierto? Yo la puse, que la pasé al hermano Samuel. Mire, este es un odre que me encontré por ahí en una foto, y es un odre viejo, ya podrido prácticamente, ¿sí? Ese odre de seguro que ya no podía con su contenido, hermano. Y nuestro cuerpo, o sea, para contextualizarlo, nuestro cuerpo, nuestras vidas son esos odres. Nosotros retenemos la palabra de Dios, retenemos el bien más preciado que el Señor nos ha dado a los seres humanos, que es la salvación, la vida eterna. Nos da el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dijo: no sabéis que sois
templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces nosotros tenemos un privilegio maravilloso, y cuando ese vino nuevo es vaciado en un odre viejo, dice acá una partecita que me encontré, dice: el vino nuevo comienza a soltar los gases propios del proceso de la fermentación, que hacen que el odre se expanda, se hinche, y si es viejo ese odre, entonces se rompe debido a la presión causada por la fermentación. Pero si es nuevo, podrá soportar todo el proceso. Como quien dice, un odre viejo ya no puede soportar el proceso de la fermentación del vino, porque ya no es flexible. Ahí es donde opera el milagro de Dios. Porque como nosotros, siendo odres viejos, vasijas viejas, ¿sí?, en el sentido simbólico, ¿no? Aquí no le estoy diciendo viejo a ninguno, ¿cierto? Pero todos éramos odres viejos, corrompidos, llenos de maldad. Y ahí es donde viene el milagro. ¿Cómo es que pudimos nosotros soportar un vino nuevo? ¿Cómo pudimos soportar nosotros el proceso? Hermano, ahí es donde opera el milagro de Dios. Porque Juan 3 nos habla de la historia de aquel maestro, de aquel intelectual que le pregunta: maestro, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre? Eso es ilógico, ¿cierto? ¿Puede acaso volver a entrar y volver a nacer? Jesús le dijo: no, así no es. No es como usted se lo imagina, no. El que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Y ahí es donde viene el proceso del nuevo nacimiento, en el que el Señor nos ha hecho a nosotros renacer, dice la Biblia. Creo que 1 de Pedro 1:23, creo que ahí donde dice: siendo renacidos de nuevo. Volvimos a nacer de nuevo, no de simiente corruptible, no de la simiente del hombre, sino de una simiente incorruptible, por la palabra. Esa es la simiente, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermano, la palabra de Dios es la simiente divina que entró a nuestra vida y empezó a transformarlo todo, empezó a cambiarlo todo. Ahí es donde está el milagro de Dios, que las instituciones pueden servir para reformar al hombre y tratar de cambiarlo, pero como dije hace unos días, cuenta la voluntad propia del hombre. Y aunque el hombre sea manipulado, y aunque el hombre se le llegue al punto y diga: sí, voy a cambiar y tengo que cambiar, y haga su mayor esfuerzo, el hombre tiene una naturaleza caída, contaminada, manchada por el pecado. Por eso Dios, a través del profeta, dijo: aunque te laves con lejía y amontones mucho jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Ahí va a estar la mancha. Y entonces lo complementamos con el otro texto que dice: mudará el negro su piel y el leopardo sus manchas. Eso es imposible, ¿cierto? Que el leopardo mude sus manchas. Así vosotros haréis lo bueno estando habituados a hacer lo mal. Todos nosotros estábamos manchados, corrompidos, estábamos habituados a hacer lo malo. Todo salía desde adentro del corazón. Pero hermano, para Dios convertirnos en un odre nuevo, Él usó la palabra. La palabra tiene poder, la simiente de vida, y esa palabra empezó a transformarlo todo, a cambiarlo todo. Empezó a hacer el proceso, amén. Porque si nuestro odre es viejo, lógicamente seremos inflexibles y no permitiremos que el aire, el agua de la vida celestial entre en nuestro ser. Pero como dije esta semana, hay un principio activo, que es el que cuando el hombre puede creer, le abre la puerta a Dios, le abre la cavidad a Dios, y dice: Señor, yo sí creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor se mete por allí y comienza a escarbar allá en lo profundo, a tratar con el hombre, comienza a redarguir la conciencia del hombre, a cambiar sus pensamientos. Y cuando se cambian los pensamientos, entonces también las acciones se empiezan a cambiar.
Yo le digo a los que les doy doctrina y les pongo el ejemplo de la mujer cuando está encinta. Cuando queda en embarazo, viene un proceso de cambios en su vida, involuntarios. Su barriga, por más que quiera, se le va a crecer. Van a venir cambios psicológicos, físicos, hormonales, quiera o no quiera. Cuando una persona se arrepiente de verdad, porque la palabra de vida ha entrado en su ser, es imposible que trate por todos los medios de impedir el cambio. Si le ha abierto plenamente el corazón a Dios, Dios le cambiará, Dios le transformará, Dios le quitará los vicios, Dios cambiará su comportamiento, porque Dios necesita convertirlo en un odre nuevo. Amén. Para luego llenarlo con su Espíritu Santo y pueda soportarlo, pueda soportar la fermentación, pueda soportar el proceso. Porque hermano, un día cuando nosotros vayamos a la presencia del Señor, vamos a ir allá renovados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Dele gloria al nombre del Señor. Y claro, yo pienso, hermano, que a veces el proceso de transformación puede ser doloroso, porque uno no estaba habituado a la vida cristiana. Esto es nuevo, pero Dios nos ha ido permitiendo adaptarnos a esta nueva vida. Hemos ido aprendiendo de Él. Su acompañamiento en el proceso ha sido hermoso, porque Él nos guía a través de su Espíritu Santo, porque Él nos da sabiduría, porque Él en los momentos de aflicción y de dolor nos permite tener su consuelo. Y Dios llamó a esos hombres como esas vasijas de barro que necesitaban ser reparadas. Dios llamó a esos hombres y mujeres como esos odres viejos, claro, llenos de imperfecciones, como las vimos en los versículos anteriores, llenos de imperfecciones, pero los llamó para transformarlos, para cambiarlos. Amén, los quiso preparar, los quiso tratar como odres viejos, pero los trató, los purificó a través de la palabra, hermano, y los llenó un día con el poder de su Espíritu Santo. Y esa fue la iglesia floreciente del principio. Una iglesia que pudo soportar la persecución, la lucha. Una iglesia que pudo soportar la muerte de los primeros apóstoles. Una iglesia que pudo soportar la cárcel, las amenazas. Pero no se dejaron intimidar porque estaban llenos del vino nuevo de Dios. Se estaba fermentando en sus vidas. Y para ellos lo más primordial era cumplir a cabalidad el llamamiento de Dios. Hermano, nosotros necesitamos que Dios nos transforme si es necesario, que Dios nos cambie más si es necesario, que Dios renueve ese espíritu dentro de nosotros, ese corazón, que Dios, hermano, nos permita a cada uno de nosotros seguir creciendo en este camino, porque no debemos quedarnos como entramos un día por esa puerta o por la otra, por la que usted entró a la iglesia nueva donde usted primera vez fue y se convirtió. No, que ese hombre que salga o esa mujer que salga siempre sea distinto, siempre sea diferente, porque está marcando una diferencia en la sociedad, porque Cristo se está formando en él. Como dijo Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo se está formando en nosotros, pero una mente que no quiere dejarse transformar, un corazón que cierra sus puertas para Dios, no podrá ser transformado, no podrá recibir ese cambio, porque es que un verdadero arrepentimiento trae transformación, trae un deseo de vida. La gente a veces dice: yo ya no siento hacer aquello, no siento hacer lo otro. ¿Qué será lo que? A mí me han preguntado eso: pastor, ¿qué será lo que? Mira que yo desde hace unos días que estoy yendo a la iglesia, yo como que ya no siento hacer estas cosas. ¿Qué está pasando en mi vida? Yo le dije: ese es el proceso de Dios en su vida. Deje que siga fluyendo ese proceso. Qué bonito eso, porque a veces la gente tiene el concepto: es que allá en la iglesia les prohíben, allá les dicen cómo vestirse. Y cuando uno llega aquí a la iglesia, uno se da cuenta que aquí no hay prohibiciones. Es el Señor el que nos ha cambiado, es el Señor el que nos ha transformado, es el Señor el que hace la obra. No es la iglesia como tal, es el dueño de la iglesia, el que nos cambia, el que nos permite a nosotros cambiar. Gloria al nombre de Jesús. Y qué bueno llegar a decir, como dijo un día Pedro, que lo entendió probablemente:
que dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, cuando uno se rinde ante la presencia del Señor, uno le está diciendo: Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, pongo mi voluntad ante su voluntad. Si usted quiere que yo sea un odre nuevo, aquí estoy, Señor, para que usted haga de mí lo que quiera. Hermano, y eso no solamente para el que viene de afuera, para nosotros también, porque la iglesia de hoy está sufriendo muchas dificultades, igual que ahora 20, igual que ahora 30 años, lógicamente sí, pero ¿por qué la iglesia en ocasiones no soporta, no aguanta? Porque, hermano, no buscamos lo suficiente de Dios, porque no hay un penetramiento en la palabra de Cristo que nos oriente, que nos permita tener claridad en los momentos de tomar determinaciones, porque no sabemos lo que dice la Biblia, porque no la leemos y nos dejamos enredar del mundo. Pero, hermanos, si esta palabra la leemos, la estudiamos, la aplicamos, vamos a tener fresco en la cabeza los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, las reglas que Dios nos propone, y usted va a caminar por este mundo de tinieblas y de oscuridad, mostrándose como una luz, mostrándose como una lumbrera. Pero a muchos ya el mundo que es tinieblas, que es oscuridad, los absorbe y los oculta. ¿Por qué? Porque ya no quieren andar a la luz de Dios. Uno escucha pastores que dicen, ya uno en la iglesia, ya uno si les predica un mensaje duro, dicen: pastor, Dios lo bendiga, me voy a ir para tal iglesia. Hay pastores que ya están diciendo eso. Ya no se le puede predicar duro a la gente, ya no se les puede predicar la palabra, porque si no, me voy para tal parte, me voy para otro pueblo, me resultó un viaje, pastor. Y resulta que es que ya no quieren, no soportan la palabra. Hermano, el cristiano, vaya donde vaya, recibirá palabra de Dios, recibirá el consejo de Dios. Y si usted no lo quiere oír, tendrá que irse otra vez para el mundo, porque siempre en la iglesia, por el uno o por el otro, recibirá el consejo de Dios, porque lo que Dios quiere es perfeccionar la iglesia. Pero no queremos ser planchados por Dios, es que no queremos ya ser planchados por Dios. Y el Señor dice que Él se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas. El Señor quiere quitarnos las arrugas, deje que Dios le pase la plancha por encima. El Señor quiere quitarle sus manchas, deje que Dios caiga sobre su vida como el detergente que le limpia, que le purifica, pero déjese limpiar de Dios. No diga: es que yo así nací, así me quedo. No, déjese limpiar por Dios, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso.